Vamos a resolver en este vídeo los problemas 1 y 3 del tema 12, que son la base del cálculo de la entropía. En concreto, el 12.1 recordamos que era la variación de entropía del universo de un sistema aislado. Básicamente, si recordamos los datos del problema, tenemos un sistema que era un recipiente aislado térmicamente y que contenía dos masas a diferente temperatura. Esa es la situación inicial. Nuestro proceso termodinámico va a ser partir de esa situación inicial y llegar a una situación final de equilibrio donde las dos aguas tienen la misma temperatura. Llamamos a esa temperatura T sub ec de equilibrio. Una suposición adicional que teníamos que hacer y que no lo decía el ejercicio era suponer que las masas de agua no cambian de volumen porque no nos dicen nada al respecto en el ejercicio. La variación de entropía del universo es la variación de entropía del sistema y de los alrededores, pero como el sistema está aislado, los alrededores no hacen efecto y la variación de entropía de ellos es cero, no hay ningún intercambio calorífico con ellos. Entonces la variación de entropía del universo es solo la del sistema, que está compuesto de dos subsistemas, el S sub 1, que corresponde al agua fría, y el S sub 2, que corresponde al agua caliente. Si este proceso es espontáneo, esto tendrá que ser mayor que cero. No he puesto mayor o igual que cero porque sé que mezclar dos cosas a diferente temperatura va a ser irreversible. Pero bueno, podría ser mayor o igual que cero, ¿no? Si se da el proceso. Pero en este caso va a salir mayor que cero. Hay también que tener en cuenta, como dijimos, que para el agua, aunque C sub P es mayor que C sub V, como en todos los sistemas, para el caso de los líquidos es bastante parecida. Y se suele tomar, como su valor constante, si no nos dicen que depende de la temperatura, se suele tomar C sub P igual a C sub V y con este valor, que ya conocemos, el 4180 julios partido por kilogramo de Kelvin. La variación de entropía del universo es la de los dos sistemas, como hemos dicho aquí. Esta de aquí es esta cuenta y esta de aquí es esta. ¿Por qué utilizamos las fórmulas reversibles que pusimos en la tabla? Pues porque la entropía es función de estado y le da exactamente igual si el camino es reversible o irreversible. Así que puedo aplicar la fórmula reversible, que es la que conozco, la que se hace con integrales o a partir de las integrales, ¿vale? Así que si me voy a la variación de entropía de un proceso isócoro, porque he dicho que el volumen es constante, pues esta es la fórmula. Solo que aquí estoy poniendo la C, como veréis aquí, por unidad de masa, con lo cual tengo que poner aquí masa y no número de moles. Para dos aguas es lo mismo y solamente tengo que determinar la temperatura de equilibrio. Aquí he hecho la cuenta final, pero me voy aquí abajo y pongo la expresión para calcular la temperatura de equilibrio. Como el sistema está aislado, el calor neto es cero, que es la suma de los dos calores de las aguas que están dentro del vaso. O sea, hacia afuera y hacia adentro no hay flujo de calor del sistema aislado, pero sí que puede haber intercambio de calor dentro del vaso, en concreto entre el agua fría y el agua caliente. Pero la suma neta tiene que ser cero. No puede haber ni flujo hacia afuera ni hacia adentro. Eso es un cero aquí, ¿vale? Poniendo esta igualdad y imponiendo que sea igual a cero, si utilizo las fórmulas reversibles, y ahora digo por qué, del calor para la masa 1 y para la masa 2, se puede despejar fácilmente la temperatura de equilibrio y ver que son 300 Kelvin. Se usan las fórmulas reversibles porque hemos impuesto que el volumen de las aguas no varía, con lo cual, según el principio primero de la termodinámica, esta expresión de aquí, el trabajo es cero, no hay cambio de volumen, con lo cual el delta de U para las aguas es igual al calor. Es decir, que el calor es función de estado. Al no aparecer esto, si esto es función de estado, esto es función de estado, porque es una igualdad 100% pura. El primer principio de la termo dice que la diferencia entre dos funciones que no son de estado dan una función de estado, pero si una de ellas no está, la que queda se convierte en función de estado. Por ello, puedo utilizar las fórmulas reversibles, calcular la temperatura de equilibrio, me lo llevo a estas expresiones de aquí, solamente tengo que sustituir y encontraré el valor que vimos en clase, que es que la variación de entropía del universo es 14,27 julios partido por Kelvin, es mayor que cero como esperábamos y el proceso es irreversible. El ejercicio 12.3 no es mucho más complicado, pero sí que es un poco diferente. Ahora es la variación de entropía del universo de un sistema que no está ahora aislado, sino que está en contacto con un foco térmico a temperatura constante, del que no nos dicen nada salvo su temperatura. El sistema es una masa de 1 kilogramo de agua a una temperatura I inicial de 0 grados centígrados, siempre en Kelvin, acordaos, y los alrededores son un foco que nos dicen que está a una temperatura de 100 grados centígrados, es decir, 373 Kelvin.
El proceso es que el sistema, el agua, pase de una temperatura inicial a una temperatura sub F final que sea la del foco, aunque podría ser otra. La variación de entropía del universo, voy a poner aquí todo hasta el final del ejercicio, es la del sistema más la de los alrededores, y otra vez he puesto aquí que el volumen del agua es constante, si no dicen nada, con lo cual vuelvo a tener que el calor es función de estado y puedo aplicar la fórmula reversible de nuevo. La variación de entropía del sistema es la misma que la del ejercicio anterior. Aquí sí sé las dos temperaturas, pero tengo un problema ahora con el foco, porque del foco no me dicen nada, no me dicen ni su masa, ni me dicen su calor específico, no sé absolutamente nada, solo su temperatura. Lo que sé es que como siempre está a una temperatura constante, podría estar conectado a un sistema eléctrico y siempre mantener la temperatura constante aunque le fuera cediendo calor al sistema. No me dicen cómo, pero me dicen que su temperatura es constante. Entonces, por ello, como sé que es un proceso isotermo, pues entonces la variación de entropía de los alrededores, que es la variación de entropía del foco, la puedo calcular como la de un proceso isotermo, que es calor partido por temperatura, ya lo hemos visto en clase. En concreto, el calor del foco partido por la temperatura del foco. La temperatura del foco la sé, pero el calor del foco no lo sé, no sé nada de él, lo acabo de decir. Pero claro, aquí hay que imponer, pues que si el foco cede calor, todo ese calor que está cediendo lo está absorbiendo el sistema, porque los dos en conjunto forman el universo termodinámico. Así que si recibe algún calor el sistema, lo recibe directamente del foco. Es decir, que si cede, si el calor del foco son menos 100 julios, el calor del sistema son 100 julios. Así que el calor del foco lo expreso, y esta es la clave, se utiliza muchísimo en los ciclos, lo veremos y hay que aprenderlo muy bien, es menos el calor del sistema, que del calor del sistema sí sé cosas, de hecho lo sé todo y lo puedo calcular. Esta es la clave, acordaos, el calor del foco es menos el calor del sistema. Si esto es menos 100, este es 100. Si esto es 100, esto es menos 100. Cambia el signo, porque desde el punto de vista de uno es emitido, sería negativo, y desde el punto de vista del otro es recibido, que sería positivo, o viceversa, ¿no? Lo que fuera. En ese caso, si sustituyo, esto es lo mismo que antes, el calor del sistema lo puedo poner fácilmente con la fórmula reversible, porque he dicho que según el primer principio el calor es función de estado, lo pongo como el calor que conozco, masa por calor específico por la diferencia de temperaturas. En todos estos problemas no nos han dicho nada acerca de que la capacidad calorífica dependa de la temperatura, así que supongo que es constante, ¿vale? Empleo la fórmula reversible y ya lo tengo. Es tan sencillo como esto, solo hay que sustituir con mucho cuidado. Pongo lo mismo de antes, aquí pongo otra vez el calor específico, la masa era 1, acordaos, la diferencia de las temperaturas, y todo ello, disculpad, partido por la temperatura del foco, que es, eso que es 373. Y con ello pues nos sale este número de aquí, que es 183,97 julios partido por Kelvin, es mayor que 0 y el proceso vuelve a ser espontáneo. Si hacéis el siguiente problema de la relación, acordaos que os pide hacer un calentamiento doble, que primero se caliente el sistema desde 0 grados centígrados hasta 50 grados centígrados con un foco a 50 grados centígrados, y después que se haga un segundo calentamiento, que es calentar el sistema de 50 grados centígrados hasta 100 grados centígrados con un foco a 100 grados centígrados. Uso dos focos. Si hacéis ese cálculo, lo separáis en dos problemas y luego sumáis la variación de entropía del universo como la del proceso 1 y la del proceso 2, veréis que el número sale más pequeño. Parece que es sorprendente, pero realmente sale más pequeño. Si separáis y usáis tres focos, más pequeño todavía. Y así tenéis un límite inferior que sabéis que es 0. Para que ocurra tiene que ser 0 o mayor la variación de entropía del universo. Y ese límite, cuando es 0, es un proceso reversible porque lo sabemos por el segundo principio y solamente se puede lograr usando infinitos focos. Cada vez que haga el calentamiento con un nuevo foco, con su temperatura separada infinitesimalmente de la temperatura del sistema. Y es lo que se conoce como proceso reversible cuasi estático, porque tengo que hacer un proceso que requiere infinitos focos y sucede infinitamente lento, es irrealizable en la práctica, pero teóricamente es lo que debe ser. Al final de todo esto lo que hacemos con los procesos reversibles es caracterizarlos muy bien, porque sabéis que sus fórmulas, voy indicando por aquí, en algunos casos particulares se pueden aprovechar, ¿verdad? Al igual que las funciones de estado, que les da igual si el proceso es reversible o irreversible. Caracterizar a los procesos reversibles es vital porque
los vas a necesitar para hacer los cálculos relativos a los procesos irreversibles.